Continuemos con esta cuarta y última parte de las diferencias entre el anime y manga de Kengan Ashura. Empezamos por donde lo dejamos, con el inicio del último día del torneo de aniquilación, en donde primeramente descubrimos que el tuerto está encarcelado junto a sus compinches, mientras que sus otros socios fueron exonerados de toda culpa. En el manga tenemos una toma con todos los peleadores mirando las rondas finales. En el anime solo aparecen unos cuantos. En el manga hasta volvimos a ver a Julius, lo cual es un plus. La escena de Oma con la acupuntura tiene una leve diferencia entre ambas versiones. Mientras que en el anime, Oma rechaza tajantemente la propuesta de Carla acerca de tener hijos. Si estás loca, olvídalo. En el manga, simplemente se avienta una frase random. La conversación que tienen Oma y el señor Yamashita podría decirse que es igual en ambos formatos. Eso en cuanto a sus diálogos, porque tienen ciertas diferencias en su matiz que hacen que su significado sea levemente diferente entre ambas versiones. Pero antes de explicar este punto, pasamos a la única diferencia de esta escena. En el anime, el señor Yamashita explica que tuvo una conversación con su hijo mediante una llamada telefónica. En el manga, habla personalmente con su hijo. Porque si recortarán en la anterior parte, Kenzo viaja junto a su hermano a la isla donde se encuentra su padre. Pero en síntesis el contenido de la conversación viene siendo el mismo. Ahora sí, pasamos a la conversación de Oma y el señor Yamashita. En ambos formatos el señor Yamashita entra en medio de una conversación entre el patriarca del clan Kure y Oma. Este último le dice que ya hizo todo lo que podía y que ahora depende de él, cosa que da a entender que tanto el señor Yamashita como el abuelo Kure querían que Oma dejara el torneo. En el anime, el señor Yamashita le dice entre líneas que ya no existe ningún motivo para continuar en el torneo, pues ahora él ya no tenía ninguna deuda que pagar, ya que ahora su hijo se haría cargo de ello. Oma interrumpe inmediatamente, puesto que sus motivaciones son distintas. A Oma siempre le fue indiferente lo que pasó o pasaría con el señor Yamashita. A él no le interesaba la deuda, él solo quería demostrar ser el más fuerte, quería hacerlo por él y por su maestro. Es así que Oma le responde con que no habrá una segunda oportunidad. Y él lo sabe. Esta es su única chance de demostrar quién es. No habrá un segundo intento. A lo que el señor Yamashita exclama de que si él continúa peleando, podría morir. Tal vez él no sienta lo mismo por él, pero en los 6 meses desde que llegó a conocerlo, Oma fue alguien muy importante para él, hasta poder considerarlo como otro de sus hijos. Él no quiere que muera, porque siente un gran aprecio hacia él, así que le ruega por abandonar el torneo, pero lastimosamente, Oma continúa con su camino. El señor Yamashita ya sabía que Oma iba a rechazar la propuesta, ya que si él abandonaba el torneo, Oma iba a buscar otro medio para continuar en el mismo, por lo que ahora solo puede verlo continuar con su vida hasta el final. En el manga, ni bien entra el señor Yamashita, dice que abandonará el torneo. Él había tenido una conversación con su hijo Kenzo, en donde él se había ofrecido a pagar toda su deuda. Menciona que se siente muy mal por el señor Nogi, pero ahora él no tiene ningún motivo para continuar en el torneo. Además, él menciona que no se sienta mal por ello, ya que siempre existe la posibilidad de recuperarse y volver a intentarlo. Oma responde tajantemente con que no habrá una segunda oportunidad. Él dice que fue su terquedad frente a él quien lo llevó tan lejos, y que debe continuar con esa actitud para llegar a la final. Luego de eso, sucede lo mismo que en el anime. El señor Yamashita implora para que Oma abandone el combate, pero se retira, dándole las gracias. Pero, ¿a qué se debe esto de la única oportunidad? Siento que esto se explicó de mejor manera en el anime, porque si recordarán, durante los primeros capítulos se nos explica que los luchadores de las MMA tenían un promedio de 1.6 duelos por año, mientras que los peleadores Kengan tenían combates casi a diario. El daño sufrido es tal que es común ver a peleadores retirarse por las lesiones o incluso la muerte, por lo que Kaede se llegó a cuestionar del por qué Oma está tan obsesionado con ser un peleador, dando como única respuesta de lograr ser el más fuerte. Después de todas las peleas que tuvo Oma, no existe recuperación para él. El daño ya está hecho. Aun cuando sus heridas sanen, él ya no mostrará el mismo desempeño de antes al pelear. Esta es su única oportunidad y él lo sabe muy bien. Oma tiene como meta demostrar ser el más fuerte, y nada lo detendrá para cumplirlo. Ahora sí, pasamos a la pelea. Como primera diferencia tenemos nuevamente la vestimenta de Sayaka. Acá sí que no me gustó. Esa vestimenta hubiera sido más apropiada para la primera ronda, pero ya estamos en las rondas finales del torneo más importante de Japón. Yo pido al menos un poco de formalidad, ya que en cualquier otro medio vemos a los anunciadores bien facheros, pero acá no se refleja eso. Si recordarán, en el anime antes de la batalla se nos da una escena en donde el jefe de Cosmo le dice que lo va a reemplazar para la próxima pelea, todo para que después Cosmo aparezca como si nada, explicando que tuvo que ganarle una pelea a Naoya para ganarse el puesto. En el manga sucede igualmente, pero sin tanto humo.
ya que este flashback sucede después de la entrada de Cosmo. Además, acá se añade el diálogo de que quien en verdad iba a reemplazar a Cosmo era Adam, pero este se había lastimado. Bueno, en verdad me hubiera gustado ver una revancha entre Adam y Cosmo, pero parece que el autor le tuvo miedo al éxito. Pero después se nos da a entender que Adam no tiene nada que hacer frente a Naoya. En el anime, el público se queja por haber mandado a Cosmo, puesto que está muy madreado, y dice que se lo van a verguiar. En el manga, el público se queja de la pelea en general, puesto que los dos están muy madreados y no van a pelear a su máximo nivel, y razón no les faltaba. A inicios de la pelea, el hombre sin rostro, Chiba, nos dice que Cosmo es quien lleva la ventaja, a lo que Junsei Kibayashi le dice que está bien pendejo. Oma es quien lleva la ventaja, pero luego aparece Kaneda diciendo que está bien pendejo el Jun, y que Cosmo es quien se lo está verguiando. En el anime cortaron la aparición de Chiba. Cuando estos dos tipos random andan quejándose del combate, en el anime, Ryan hace una aparición pacífica entre comillas. En el manga, directamente le da un golpe a uno de los dos. Y ahora sí, vámonos con la pelea. Esta pelea básicamente trata de agases y de postura, con Cosmo y Mai sometiendo a Oma mediante los agases, mientras este otro intenta zafarse. Al medio de la pelea se corta la parte en donde Adam compara la pelea con un pequeño recuerdo de su padre, en donde le enseña acerca de cómo montar un toro. Acá punto para el manga, se dio una muy buena explicación. En esta parte, cuando Oma consigue una llave contra Cosmo, su entrenador dice que está acabado y que solo tiene 7 segundos para salir de ella, y si no lo hace va a perder. En el manga, para aumentar la tensión aparece una especie de contador para decirnos el tiempo que le queda a Cosmo. En el anime esto no aparece. Como predominó el uso de las llaves de agase, aunque el manga lo hizo muy bien, no puede competir contra la animación del anime, por lo que le doy un punto a este. Ahora pasamos al combate de mi caballo, el mercenario, el genocida Muteba Hisenka, contra el tigre Takeshi Wakatsuki. En el manga se nos muestra cómo las apuestas están a favor del tigre, y por una enorme mayoría. Aquí sí me dolió ver cómo subestiman a mi caballo, pero razón no les faltaba. Luego de eso, no hay más diferencias, así que vamos al combate. Esta pelea me gustó en ambas versiones, así que lo considero un empate. Lo que sí no me gustó es la rendición de Muteba, pero lo que no explicó el anime es esta parte, en donde Muteba explica de que si continuaba el combate podría exponerse a lesiones de las cuales difícilmente podría recuperarse, y podría comprometer su trabajo como mercenario. Esta explicación me dejó mucho más conforme, pero ahí se va uno de los mejores personajes de toda esta serie. Ahora nos pasamos a la pelea del todo fachero, el más veloz, el más simp, Rei Mikazuchi, contra la lanza del diablo Gensai Kuroki. Cuando se reúnen los viejos en el anime, se cortó la aparición de la Buruinaba. No es una gran diferencia, pero no hace mal mencionarla. Y bueno, ¿qué quieren que diga de esta pelea? No hay datos curiosos ni grandes diferencias, así que vamos directo a las tomas. No tengo mucho que decir al respecto de ese combate, ambos formatos lo hicieron perfectamente, por lo que nuevamente lo considero un empate. Ahora sí, por fin, continuamos con la última pelea de la tercera ronda, combate entre el colmillo de Metsudo contra Sen Hatsumi. Y para mi sorpresa, esta es la primera vez que me gusta el actuar del árbitro, muy buena frase se aventó el tipo. No hay mucho que mencionar, así que nos vamos directo con las tomas. Durante el flashback de Sen Hatsumi en el manga, este tenía 38 años, pero en el anime se nos dice que tiene 28. No sé si fue error del doblaje o algo por el estilo, pero sí me hizo curioso. Una cosa que no me gustó de este flashback es que en el anime, el doblaje de Sen se escucha muy forzado, y sobre todo con la libertad creativa del doblaje, acá se la pasa diciendo toda clase de estupideces. No quiero andar gritando ¡ya! A un grupo de malandros. Y como en el manga no pasa eso, acá le doy un punto al manga. Y bueno, esta es la única parte del doblaje que sí me hizo gracia. Pero solo esta vez. Y en cuanto a la pelea, pues las dos versiones lo hicieron perfectamente. Pero esa patada del final es de otro nivel, el anime lo hizo de maravilla, por lo cual se lleva el pastel. Mientras que en el anime el día termina con la tercera ronda, en el manga tanto los cuartos de final, la semifinal y la final se desarrollan en el mismo día. Y no sé si se acuerdan del Setsuna,
Pues sucede que este anda medio loco y se anda tasajeando a todo aquel que le mire feo, pues ve el espíritu de Nico Tokita en todas partes. En el manga él se encuentra con el señor Yamashita y como piensa que van tras él, lo rescata y lo lleva a un lugar seguro, entre comillas. Y para su suerte la secretaria Rin Kushida observa esto y avisa inmediatamente a Oma para que vaya a su rescate. En el anime, el señor Yamashita andaba de copas con sus amigos, y cuando andaban de vuelta se topan con que el camino está bloqueado, a lo que el señor Yoshitaki intuye que se debe a un intruso que se andaría tasajeando a los competidores, por lo que el señor Yamashita busca Oma para advertirle del peligro. Y en medio del camino se encuentra con Setsuna Kiryu, y cuando este intentaba atacarlo, es rescatado por Oma, que andaba por allí. Ahí escojan ustedes cuál versión les gustó más. Otra diferencia que noto es que en el manga, el Setsuna actúa más loco de lo normal. En el anime se lo nota un poco más cuerdo, sigue estando loco pero se lo nota un poco más cuerdo. En cuanto a la pelea, estaba igual en ambos formatos, así que vamos por las tomas. En cuanto al flashback y al diálogo entre Setsuna y Oma, son iguales en ambos formatos, solo que se añaden unos diálogos y ciertas escenas suceden antes o después, cosa que cuando los comparas solo te confundes más, así que por el momento dejémoslo para después. En el anime, Setsuna visualiza cómo aún sigue en el torneo, y hasta se imagina su entrada al cabrón. Lastimosamente, esto solo ocurre en el anime, dándome cuenta que ahora el Setsuna del anime gana en cuanto a locura. Por su lado, el anime también cortó la explicación acerca del entrenamiento para la palma del diablo. Las últimas palabras de Setsuna, por muy conmovedoras que sean, lastimosamente tampoco están en el manga, es contenido original del anime. Y bueno, la desventaja de todo esto es que Oma ahora está más madreado que antes, y como en el manga las semifinales son ese mismo día, pues está muy jodido. O eso diríamos, porque el presidente Katahara le hace un pequeño favor al señor Yamashita, dándole unas 2 horas más para que Oma se pueda recuperar. Así es, el torneo se retrasa 2 horas para que Oma pueda descansar. Y bueno, el favor no iba directamente hacia el señor Yamashita, puesto que quien pidió el favor fue el hijo del presidente Katahara, puesto que el Setsuna se había tasajeado a sus hombres. Ahora sí, pasamos a las semifinales, entre los hombres más madreados de todo el torneo, con la pelea del Ashura Oma Tokita contra el Tigre, Takeshi Wakatsuki. En el manga se hace mención a los anteriores oponentes del Tigre, en donde Junsei Kibayashi nos dice cómo estos fueron considerados durante un tiempo como grandes prodigios, al igual que Oma, hombres que se mantuvieron invictos hasta que se enfrentaron al Tigre. Y Jun nos dice que el mismo destino le prepara a Oma. En cuanto a la pelea, no hay grandes diferencias, o casi ninguna, así que pasemos con las tomas. No sé qué pasa con las peleas, pero todas se ven fenomenales en ambos formatos, tanto la animación del anime como los dibujos del manga, por lo cual nos encontramos frente a otro empate. Ahora sí, pasamos al combate del ciclo, a la final adelantada, a la verdadera final de este torneo, la pelea entre el colmillo de Metsudo, Agito Kano, contra la lanza del diablo, Gensai Kuroki. Y como es la mejor pelea de esta segunda temporada, pues acá habrá muchos puntos a favor y en contra. Cuando el colmillo le rompe el brazo a Gensai Kuroki, este se ve mucho mejor en el manga, así que punto para este. Uf, y ese cabezazo se vio mejor en el manga, así que punto para este. En cuanto a la pelea, no sé qué decir, ambas versiones fueron iguales, y como ya saben, el anime se gana el punto por la animación. No sé de dónde salió ese comentario, desde cuándo Akito se volvió su maestro, de qué me perdí, no lo sé, bueno ya. La charla que tuvieron Oma y Gensai Kuroki es igual en ambos formatos, para bien o para mal. Ahora sí, pasamos a la pelea final, entre el Ashura Oma Tokita contra la lanza del diablo, Gensai Kuroki. Primeramente, la despedida entre Kaede y Oma solo pasa en el anime. Así es, las últimas palabras entre estos dos personajes solo suceden en el anime. En el manga, ella solo dice un diálogo random, por lo cual punto para el anime. En el manga, todos los peleadores, bueno casi todos, se van a la primera línea para ver mejor la pelea, cosa que no tiene mucho sentido acá. O sea, había gente sentada ahí, pero mejor no me cuestiono eso. Las últimas palabras entre el señor Yamashita y Oma es mucho más emotivo en el anime. No sé si será por el soundtrack o por el doblaje, ya que el diálogo en sí es el mismo, pero esa escena me encanta en el anime, así que punto para este. ¡Mi nombre es Kazuo! ¡Kazuo Yamashita, señor!
Otra cosa que me encantó en el anime son las entradas, porque aparte de la gran narración de Sayaka, estas animaciones con láser quedan fenomenales, digna de una batalla final. Punto para el anime. Y no sé por qué en el manga no le pusieron más intensidad a las entradas. Estamos en la final y esto parece como si fuera una batalla común y corriente. En cuanto al referee, mandaron a este tipo, por ser el más joven. Normalmente para las peleas importantes sucede todo lo contrario, pero mejor me callo. En cuanto al golpe final, este se ve épico en el anime. En el manga se ve igual de épico, pero este se deja en un punto de suspenso, ya que el capítulo termina con Oma a punto de darse golpe. En el anime transcurre toda la pelea en el mismo capítulo, cosa que agradezco mucho. Y por esa escena, llevada a la perfección, acá le doy 2 puntos al anime. Bueno, después de todo eso pasamos al pachangón, como dice la chaviza. Entre lo más resaltante está que la secretaria Rin Kushida, pues al final resultó ser una infiltrada del ahora expresidente Katahara. Además, se nos cuenta que ella proviene de la misma zona de Oma, o sea, el interior, cosa que profundiza algo su personaje, o eso me gustaría decir porque al final no hizo nada, y ahora nos sale con que se irá con el señor Yamashita solo porque sí. De por sí, todo lo que dice no tiene sentido, y con eso confirmo de que es un personaje poco memorable. Cuando Kaede se encuentra con el señor Yamashita, ella le dice que el señor Nogi acaba de ser nombrado presidente de la asociación. En el manga, la secretaria Rin Kushida aparece para decirnos que Oma acaba de despertar. En el anime, quien lo hace es el Dr. Hanafusa, cosa que tiene más sentido porque él es el doctor. ¿Y recuerdan a este otro tipo de Worm o de los gusanos para que se me entienda mejor? El que todavía continuaba con vida y que dice que tenía su plan B, pues adivinen quién se nos fue. Así es, lo silenciaron. Y si se preguntan quién fue, pues se da a entender que fue el Setsuna, quien también escapó de donde lo tenían preso. Me tenían en ascuas por saber qué iba a hacer este sujeto y cuando lo vuelvo a ver me lo desviven. En el anime se da a entender que Carla ya sabe que Oma se nos fue, porque se lanza un diálogo muy triste. En el manga se nota que ella no sabe nada, y está feliz porque su abuelo por fin les dio su bendición para casarse. No sé si esto es libertad creativa de doblaje o está sin el japonés, pero durante la charla de Oma y Nico, en sus últimas palabras se refiere a él como un padre. Estoy muy orgulloso de ti, hijo mío. En el manga esto no sucede. En cuanto a las escenas finales, podría decir que suceden de igual manera, solo se añaden unos chistes por parte del doblaje. Yo hablé por teléfono con Elena hace como una semana más o menos. ¿La hermana de Mokichi Robinson? Oye, ¿sí sabes que con ella es cárcel, cabrón? Ah, sí, el hijo del señor Yamashita por alguna razón manda a llamar a Yohei Bando. No sé por qué, así que no me lo pregunten. Cuando el señor Yamashita llega a su nueva oficina, es recibido por Kaede. En el manga se los une Rin Kushida, entregándole sus nuevas tarjetas, siendo este su único aporte a la trama. Y como escena final, descubrimos que quien en verdad mató a ese güey no era el Setsuna como había pensado, sino que era este otro, el cual es uno de los miembros de WOM. ¿Y con qué motivo? Pues para silenciarlo. Y con su ida solo queda este personaje, el cual se autoproclama como el verdadero heredero del estilo Nico. Y si te llegas a preguntar quién concha es pues no lo sé, ya que esto de seguro se explica en la secuela de Kengan Omega. Pero por mi parte, la historia de Oma termina acá. Y ya con esto podemos dar por concluido toda la historia. Para este punto cabe recalcar que el anime no es más que una adaptación del manga, y si lo hizo bien o mal, pues acá daremos algunas conclusiones. Primeramente, hablemos de los personajes exclusivos del manga. Tanto Rin Kushida, el curandero, el hijo de Metsudo Katahara, la hermana de Kaede y el segundo hijo del señor Yamashita, todos ellos son personajes que no hicieron aparición física en la adaptación animada o apenas hicieron un breve cameo. Así que analicemos y demos puntos a favor o en contra en relación a si el anime hizo bien o mal en quitar a aquellos personajes. Así que empecemos con la más fácil. Hablemos del hijo del señor Yamashita, pues este sí hace aparición en el anime, aunque no pasa de una simple mención. Es el más rebelde de los dos. Abandonó la preparatoria para unirse a una banda de rufianes. Porque en realidad nunca lo podemos ver.
y en verdad hasta yo me había olvidado de este personaje, hasta que empecé a volver a ver la serie para hacer este video. Ahora, ¿cuál fue el aporte de ese personaje a la historia? Pues yo diría que ninguno, ya que a diferencia de su hermano Kenzo, quien sí es un personaje más o menos relevante para la trama, este solo tiene como única función de que sintamos pena por el señor Yamashita, y después de eso no tiene ningún otro propósito. Durante los pocos capítulos que aparece, solo demostraba ser un personaje odioso y egoísta, y no saben la satisfacción que me dio ver el cómo Oma le daba unas buenas bofetadas. La historia que movió este personaje era tan pobre que se dio por resuelta en tan solo un capítulo. Luego de eso, apenas si volvemos a verlo, ya como una persona de bien. Este tipo es un personaje abusivo, no hizo ningún aporte a la trama y prácticamente la historia se desarrolla de la misma manera esté o no esté él. No sé si aparezca en Kengan Omega, pero estoy seguro de que si lo hace será igual de irrelevante que la primera parte. Sin embargo, acá el error fue por parte del anime, por el solo hecho de mencionarlo. Hubiera sido mejor omitir por completo a este personaje, ya que a nivel de narrativa te hace sentir que el señor Yamashita es un padre irresponsable por haberse olvidado de su hijo, ya que este no vuelve a mencionarlo en todo lo que resta de serie. Y por ese error de narrativa, acá le doy menos un punto al anime. Ahora pasamos al personaje que más odio del manga, el maldito curandero. Personaje que hace aparición en la segunda pelea de Oma. Este es un tipo común y corriente, el cual se hizo un nombre en las peleas Kengan porque daba de baja a otros peleadores. Y sí, la premisa de este personaje tiene sentido, hasta cierto punto es interesante, pero lo que me hizo odiar a este tipo fue su pelea con Oma. Lo que hizo que me gustara tanto de esta serie fueron sus increíbles peleas, las cuales se sienten como si estuvieras viendo las luchas o peleas de las MMA, pero este combate apenas si tenía acción. La pelea solo trataba del curandero intentando hacer trampa como de lugar, y todo para que al final Oma le partiera a su madre. Y si de por sí ya lo odiaba, pasé a detestarlo cuando me enteré que este tipo seguía con ganas de seguir mamando. Aunque tenía breves cameos en cada capítulo, como odié cuando aparecía este tipo. Y la gota que rebalsó el vaso fue esta. Recuerdo que me sentía muy intrigado respecto a la figura misteriosa del ejecutor, el cual se veía muy imponente y todo misterioso. Todo para que al final aparezca el maldito curandero. Y para rematar, este tipo ni siquiera era malvado, o sea, ni eso puede hacer bien. Te plantean a este tipo como un desgraciado arrogante, como una especie de villano, pero al final, este tipo resultó ser de los buenos, o mejor dicho, de la facción de los buenos entre comillas, y luego de su momento de gloria, ya nunca más lo volvemos a ver, cosa que agradezco mucho, y que a su vez me da la razón de que este personaje ni debía existir. El anime demostró muy bien que esta historia se desarrolla de igual manera o incluso mejor sin este. Ahora pasamos al hijo de Mitsuto Katahara. Y si se preguntan del por qué no lo llamo por su nombre, pues este es uno de esos personajes que no logra ganarse un nombre propio, además de que se me olvidó. Este nunca logra desprenderse de la sombra de su padre y no pasa de ser un guardaespaldas más. Se nos vende este tipo como el único hijo de Mitsuto Katahara, ya que Sayaka nació de la relación del viejo con una mujer que no es su esposa, si eso paréntesis. Pero a pesar de ser su hijo, este solo desempeña el puesto de jefe de guardaespaldas. Uno se imaginaría al hijo de Mitsuto Katahara como un tipo quien se alejaría de su padre, emprendería por sí mismo, dueño de un emporio, e intentaría superar y destronar a su padre participando en el torneo. Pero no, este tipo solo es el guardaespaldas, pues qué poca ambición le metieron a este. Todas sus apariciones dan la sensación de relleno, como una escena en donde no importa si le prestas atención o no, porque no importa ya que no tendrá relevancia en la historia. A pesar de ser un guardaespaldas, literalmente cada vez que aparece se lo andan papeando. Por ejemplo, empezando con el tuerto, colando a todos sus hombres mientras don pendejo está ahí haciéndose al chico cool, o al Setsuna, quien se había tasajeado a buena parte de sus hombres, o al tipo de los insectos, quien ni se esforzó para entrar a la dichosa prisión y silenciar al topo que tenían. En fin, todo lo que rodea a este personaje está mal. En sí apenas se hizo aporte a la trama, y la historia para mí se desarrolla de igual manera esté o no esté este tipo, así que más un punto al anime, por omitir a este personaje. Ahora pasamos a la hermana de Kaede. Aquí sí voy a ser breve. A diferencia de las anteriores, este sí es un personaje terciario, personaje del cual no se espera nada, ya que después del combate de Kyo-san contra Junseki Bayashi no vuelve a tener más apariciones, sino simples cameos. Y siento que esto no fue siempre así, ya que el mismo autor nos dice que estaba planeando muchas cosas interesantes para esta mujer, pero parece que después se arrepintió y la dejó en el olvido. Sin embargo, siento que al menos el anime debió hacerle una pequeña mención, ya que sí la habían animado, y yo mismo me cuestiono el qué le hubiera costado a la serie el simple hecho de mencionarnos de que esta mujer es la hermana de Kaede. Así es, no les costaba nada, así que menos un punto al anime por omitir este personaje. Ahora nos vamos con los árbitros. En el anime solo tenemos a un árbitro para todos los combates. En el manga hay más variedad, ya que contamos con 4 árbitros, uno para cada bloque del torneo.
Acá le voy a dar un punto al anime nuevamente, por el simple hecho de que no es necesario tener más árbitros. De tantas peleas empiezas a empatizar con el señor Yamamoto, haciendo que su diálogo en la pelea final tenga mucho más sentido, cosa que no pasa en el manga. Hay más árbitros, sí, pero sus apariciones son tan efímeras que no logras empatizar con ninguno. Hasta el señor Yamamoto del manga me cayó gordo, y por eso el anime lo hizo de maravilla, uniendo lo mejor de las 4 personalidades de estos árbitros en uno solo. Ahora sí, pasamos a la cereza del pastel, con la secretaria Rin Kushida. Ella, a diferencia de los anteriores personajes, es un personaje principal, quien actúa como secretaria del señor Yamashita, pero de su personalidad no tengo mucho de qué hablar, ya que ella siempre actuó como un personaje misterioso, y era más una espectadora que otra cosa. Al final se nos revela que ella era una espía del presidente Katahara, cosa que viéndolo ahora pues sí tiene sentido. O sea, el tipo no dejaba nada al azar, lo tenía todo controlado, ya que al final ni el señor Nogi ni el señor Yamashita sospechan de que ella es una espía, siendo ella quien reveló al presidente Katahara las verdaderas motivaciones del señor Nogi para aspirar a la presidencia, y tal vez eso influyó a que el vaquero lo designe como el nuevo presidente de la asociación Kengan. Pero todo eso no son más que suposiciones mías, ya que en el manga nunca se revela eso, y ahí radica el problema con este personaje. Actúa tan misterioso que tú mismo tienes que suponer los motivos de su actuar y sus consecuencias, las cuales pueden tener lógica, pero también cabe la posibilidad de que al final no sean más que suposiciones. Para mí, la trama se desarrolla de igual manera esté o no esté este personaje, por lo cual el anime hizo muy bien en bozar su existencia, ya que es un personaje quien carece de personalidad y no es alguien a quien eche de menos, por lo cual es un punto para el anime. Y bueno, lo único que no me gustó de esta adaptación animada son las ocasiones en donde se simplifica la trama. Me explico. Como ya sabrán, nuestro buen Oma en el anime deseaba ser el más fuerte de todos, y de eso no tenemos dudas, pero el anime omitió por completo el desarrollo de sus motivaciones, ya que en un principio Oma quería vengar la muerte de su maestro, y esa es su pelea con Ryan en donde él descubre sus verdaderas motivaciones, pero el anime eso le valió, y debido a ello, menos un punto al anime. Otro ejemplo lo tenemos durante el golpe de estado del tuerto. En el anime, se saca más de 1000 hombres de quién sabe dónde. En el manga existe un gran número de capítulos en donde el tuerto, con la ayuda de sus hombres, mantienen distraídos a Don Pendejo y sus guardaespaldas mientras él va colando a sus hombres a la isla. No es una gran diferencia, pero hace que el arco del golpe de estado no sea tan guionoso cuando el tuerto se saca a sus hombres de la manga, y por ello menos un punto al anime. Y por último, y el más importante, que es el pasado de Oma. Hasta leer el manga yo no tenía idea de que Oma padeciera amnesia, ya que siempre pensé que aquellas técnicas que se sacaba eran más como power-ups, como cualquier anime de pelea, pero no, él ya sabía esas técnicas y las conocía, solo que no las recordaba, y son en las batallas en donde a través de flashbacks logra recordarlas, y debido a ello menos 2 puntos al anime. Una cosa que pensé que se había omitido en el anime es cuando Gensai Kuroki nos cuenta acerca de un breve recuerdo que tiene acerca de Nico Tokita. En ambos formatos, este flashback se transmite de manera incompleta. No sé qué misterio guardará esa escena, y de seguro se lo menciona en la secuela de Kengan Omega, secuela que de por sí tiene nulas probabilidades de tener adaptación animada, pero aún así yo no pierdo la esperanza en verla algún día. Y bueno, ahora sí contamos con un marcador final. Pero primeramente eso no quiere decir que una versión sea mejor que la otra, ya que como dije antes, el anime es solo una adaptación del manga, y el marcador en lo personal refleja ello, que el anime es una excelente adaptación, no perfecta, pero sí saca a resaltar lo mejor del manga, que son las peleas. Y en cuanto a la historia, pues sí se defiende muy bien, pero si eres alguien a quien no le gusta dejar cabos sueltos en cuanto a trama, pues habrás preferido el manga. Y bueno, eso vendría a ser todo acerca de esta pequeña saga de videos. Agradezco de antemano a quienes se quedaron hasta el final, y tendré en consideración sacar nuevos videos, ya que ni siquiera tenía pensado sacar estos 4, y fueron más por un capricho mío que quería hacer algo mientras leía el manga, ya que este canal estaba reabandonado. Pero bueno, a ver si les sorprendo con un nuevo video. En ese caso será un adiós o hasta luego.